Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Café y Té, soy Pedro. Ahora estamos en los últimos días del mes julio, ¿no? Eso significa que se acerca el 1 de agosto, una fecha muy importante en China porque se celebra el Día del Ejército Popular de Liberación, o sea, EPL. Cuando hablamos de un ejército normalmente pensamos en defensa nacional, entrenamiento o equipos militares. Sin embargo, en China cada año esta conmemoración también invita a recordar otra misión que quizá resulte menos conocida para muchos extranjeros, la de proteger y socorrer a la población cuando ocurre una catástrofe. Y precisamente hace unas semanas, durante las históricas inundaciones que afectaron el sur de China tras el paso del tifón Maisak, hubo imágenes que llamaron muchísimo la atención en redes sociales. No eran tanques ni vehículos blindados, lo que millones de personas vieron fue algo mucho más curioso, una especie de puente flotante que apareció sobre el agua en cuestión de minutos para permitir el paso de ambulancias, vehículos de rescate y habitantes evacuados. Muchos internautas preguntaban exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué papel desempeñó un equipo militar en el rescate durante la inundación? ¿Qué tal, amigos? Soy Chandy. Bueno, Pedro, esa pregunta es justamente la que queremos responder hoy. Porque detrás de un puente que resiste una inundación, de un dron que lleva suministros a una zona aislada, o de un sistema de alerta meteorológica, o de la inteligencia artificial, hay una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando tecnologías desarrolladas para afrontar situaciones extremas terminan protegiendo a las personas en su vida cotidiana? Hoy no vamos a hablar de armas ni de estrategias militares. Vamos a hablar de otra cara de la innovación china, la que aparece cuando una carretera queda bajo el agua, cuando una familia necesita ser evacuada o cuando una comunidad recibe una alerta a tiempo para ponerse a salvo. Así que preparen su taza de café o té porque hoy queremos analizar cómo la tecnología puede convertirse en un puente entre la seguridad nacional y la seguridad de cada ciudadano. Sí, Sandy, creo que esta es una de las cosas que más sorprenden a muchos de nuestros amigos latinoamericanos en varios países de esta región. Cuando ocurre una inundación suele intervenir primero los bomberos, la protección civil o incluso organizaciones de voluntarios. En cambio, en China es muy habitual ver el Ejército Popular de Liberación y a la Policía Armada participando desde las primeras horas del rescate. Para quien no conoce el sistema chino, esta imagen puede resultar inesperada. Algunos incluso podrían pensar que se trata de una medida excepcional, pero por lo que entiendo, en realidad forma parte de un mecanismo bastante consolidado. Exacto, en China existe una tradición muy clara. Las Fuerzas Armadas no solo tienen la misión de proteger el país frente a amenazas externas, sino también de apoyar a la población cuando se producen grandes desastres naturales. Y no es algo improvisado. Cada año realizan entrenamientos específicos para responder a terremotos, inundaciones, incendios forestales y tifones. En estos ejercicios participan ingenieros militares, unidades médicas, equipos de comunicación y especialistas capaces de restablecer carreteras o instalar puentes provisionales en muy poco tiempo. De hecho, si revisamos las imágenes de los grandes desastres ocurridos en los últimos años, veremos que muchas de las primeras infraestructuras temporales que permitieron restablecer el paso fueron construidas por estas unidades. Esa capacidad de respuesta es una parte fundamental de su preparación. Sí, y es interesante porque eso cambia bastante la percepción que muchas personas tienen sobre lo que significa un ejército. En América Latina solemos asociar la palabra militar con uniformes, cuarteles o vehículos de combate, pero viendo estas imágenes uno descubre otra escena completamente distinta. Soldados ayudando a evacuar ancianos, transportando alimentos, restableciendo comunicaciones o construyendo un puente para que vuelva a funcionar un pueblo aislado. Y allí surge otra pregunta que seguramente muchos oyentes también se hicieron al ver esos vídeos. Ese puente flotante parecía aparecer casi de la nada. ¿Cómo es posible montar una estructura así en tan poco tiempo? La respuesta está en una tecnología que en realidad fue diseñada para resolver un problema completamente distinto. El puente del que todo el mundo habla
se conoce como puente flotante motorizado, Dongli Zhou Qiao. En un contexto militar, permite que tropas y vehículos crucen rápidamente un río cuando no existe un puente o este ha quedado inutilizado. Pero cuando una inundación destruye una carretera, el desafío es, en esencia, el mismo. Hay personas al otro lado esperando ayuda. Y es ahí donde esta tecnología adquiere un nuevo significado. Lo que nació para garantizar la movilidad en situaciones extremas se convierte en una herramienta para conectar comunidades, acelerar el rescate y en muchos casos salvar vidas. Sí, la primera vez que vi esas imágenes pensé exactamente lo mismo que muchos usuarios de internet. Parece que alguien ha amarrado varias embarcaciones para improvisar un puente, pero luego descubrí que no era una solución improvisada, sino un equipo diseñado específicamente para este tipo de situaciones. Muchas veces hablamos de la innovación pensando en inteligencia artificial o robots humanoides, pero cuando ocurre una emergencia, una innovación tan simple como poder construir un puente en pocos minutos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, Sandy, ¿cómo funciona realmente este puente flotante? Sí, mira, su funcionamiento es más ingenioso de lo que parece. En realidad, este puente o plataforma flotante es una embarcación autopropulsada, es decir, puede desplazarse por sí sola hasta el lugar donde se necesita. Una vez allí, varios módulos flotantes se ensamblan directamente sobre el agua en cuestión de minutos. Cada una de estas estructuras tiene capacidad para transportar hasta 500 personas por recorrido y soportar más de 60 toneladas de peso. En un escenario militar, esta tecnología permite cruzar un río cuando un puente está destruido o simplemente no existe. Pero durante la inundación, pues tiene un buen uso. Y ahí está lo más interesante. La tecnología es exactamente la misma, lo que cambia es su propósito. En lugar de facilitar el avance de una operación militar, permite evacuar a una familia o llevar medicamentos o también hacer llegar ayuda a quienes más la necesitan. Sí, y eso es también algo que me llamó mucho la atención al ver estos reportajes del puente. No aparecía como protagonista, lo importante eran las personas que lo cruzaban, niños, ancianos, recastistas, camiones con suministro. Es como si la tecnología desapareciera para dejar todo el protagonismo a la gente. Cuando hablamos de innovación solemos fijarnos en las especificaciones técnicas. Cuántas toneladas soporta un puente, cuánto mide o qué velocidad alcanza, pero en una emergencia la pregunta realmente importante es otra. ¿Cuánto tiempo puede ahorrar? Porque en un desastre cada minuto cuenta. Si un puente provisional permite que una ambulancia llegue 20 minutos antes, esos 20 minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si facilita la llegada de alimentos, medicamentos o electricidad unas horas antes, también acelera la recuperación de toda una comunidad. Por eso en China suele decirse que durante una inundación un puente no solo conecta dos orillas, también conecta la esperanza con el regreso a la normalidad. Hasta ahora hemos hablado de algunas tecnologías nuevas que se aplican en un rescate cuando ocurren los desastres naturales, ¿no? También el objetivo del ejército chino, estas tecnologías nacieron del uso militar a proteger el pueblo. Pero precisamente hemos hablado de lo que ocurre cuando el agua ya ha llegado. Sin embargo, más allá del impresionante despliegue tecnológico, este operativo nos demuestra que la capacidad de responder a una emergencia no comienza cuando ocurre el desastre, sino mucho antes, con alerta temprana, infraestructura, entrenamientos, simulacros y equipos preparados para actuar cuando cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuanto más leo sobre gestión de riesgos, más claro me queda que la verdadera diferencia se produce antes. Porque construir un puente flotante es extraordinario, sin embargo, conseguir que miles de personas abandonen una zona peligrosa antes de que llegue la inundación quizá sea todavía más importante. Y allí aparece otro nombre que me pareció súper curioso, Ma Su. Sí, y ese nombre no fue elegido por casualidad, porque Ma Su es una figura muy conocida en la cultura china, especialmente entre las comunidades costeras, porque tradicionalmente simboliza la protección de quienes navegan por el mar.
Hoy, ese nombre identifica una solución inteligente de alerta meteorológica que combina inteligencia artificial, datos meteorológicos, observación satelital y diferentes modelos de predicción para ayudar a anticipar fenómenos extremos. La idea es muy sencilla de explicar. Cuanto antes conozcas el riesgo, antes podrás actuar. Y esa anticipación es precisamente la que puede reducir enormemente las pérdidas humanas y materiales. Y lo interesante es que ya no hablamos únicamente de pronosticar el tiempo, ahora hablamos de estimar qué zonas pueden inundarse primero, dónde existe mayor riesgo de deslizamientos, qué comunidades deberían prepararse antes o cuándo conviene suspender actividades para evitar accidentes. Es como pasar de decir mañana lloverá a responder una pregunta mucho más útil: ¿qué debemos hacer antes de que empiece a llover? Esa diferencia cambia por completo la forma de gestionar un desastre. Además, China no está desarrollando estas herramientas únicamente para su uso nacional. Actualmente, soluciones como Masu ya se están compartiendo con numerosos países, especialmente aquellos expuestos a fenómenos meteorológicos extremos. Y eso tiene mucho sentido si pensamos que el cambio climático no entiende de fronteras. Una tormenta puede comenzar sobre el océano y afectar a varios países en su trayectoria. En ese contexto, compartir información, modelos de predicción y experiencias resultan tan importante como disponer de buenos equipos de rescate. Para muchos países en desarrollo, especialmente en Asia, África o América Latina, mejorar la capacidad de alerta temprana significa ganar un tiempo precioso para proteger a sus ciudadanos. Mientras preparábamos este episodio me di cuenta de algo bastante curioso. Hace unos años, cuando leía noticias sobre tecnología militar, casi siempre aparecían palabras como velocidad, potencia, alcance o capacidad de combate. Era una forma de medir el desarrollo tecnológico. Pero esta vez, revisando las imágenes de las inundaciones en Guangxi, encontré otras palabras completamente distintas. Evacuación, rescate, puente provisional, suministros, alerta temprana. Es decir, seguimos hablando de tecnología, pero el centro de la conversación ya no es la máquina, sino las personas. Y quizá esa sea la mayor diferencia. Estoy de acuerdo. Al final, una tecnología puede medirse por sus datos y especificaciones, pero también por el problema que es capaz de resolver. Un puente flotante puede parecer simplemente una obra de ingeniería. Sin embargo, para una familia que ha quedado aislada por la crecida de un río, significa recibir atención médica, acceder a alimentos o poder salir de una zona de peligro. Lo mismo ocurre con un sistema de alerta meteorológica. Detrás de los satélites, los modelos de inteligencia artificial y los centros de monitoreo, lo que realmente importa es que una comunidad disponga del tiempo necesario para prepararse antes de que llegue el desastre. Por eso, cuando hablamos de innovación, quizá la pregunta más importante no sea qué tan avanzada es esta tecnología, sino cuántas vidas puede proteger. Sí, eso también me hizo reflexionar sobre el significado del Día del EPL, del Ejército Popular de Liberación. Para muchos amigos fuera de China, esa fecha puede asociarse con desfiles o con la modernización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al revisar los reportajes de estos días, aparece otra imagen muy distinta. Soldados construyendo puentes, transportando ancianos, distribuyendo agua potable, buscando desaparecidos o colaborando con equipos civiles de emergencia. Tal vez esa sea una faceta menos conocida internacionalmente, pero también forma parte de la realidad que vive China cada vez que ocurre un desastre natural. Y creo que ahí encontramos el hilo conductor de todo este episodio. Desde un puente flotante hasta un sistema inteligente de alerta, pasando por drones, satélites y equipos de comunicación de emergencia, todos estos avances comparten un mismo propósito. Fueron concebidos para responder a situaciones extremas, pero hoy también contribuyen a proteger la vida cotidiana. Eso demuestra que el verdadero valor de una tecnología no termina cuando sale del laboratorio o de la fábrica, sino cuando es capaz de responder a las necesidades de la sociedad. Hoy comenzamos este episodio hablando de una pregunta muy sencilla. ¿Por qué un equipo diseñado originalmente para cruzar ríos durante una operación militar terminó convirtiéndose en una herramienta para salvar vidas durante una inundación? Después de esta conversación creo que la respuesta va mucho más allá de un puente. Habla de cómo una sociedad entiende la innovación y de cómo decide utilizarla cuando más la necesita.
Por eso quisimos dedicar este capítulo a la semana del 1 de agosto. Más allá de la conmemoración, es una buena oportunidad para conocer otra dimensión de la tecnología y del trabajo de las Fuerzas Armadas. Aquella que muchas veces pasa desapercibida, pero que se hace visible cuando una carretera queda bajo el agua, una comunidad permanece aislada o una alerta emitida a tiempo evita una tragedia. Al final, la mejor tecnología no siempre es la más sofisticada ni la que más impresiona. Muchas veces es la que en el momento más difícil consigue proteger vidas y ayudar a que una familia pueda regresar a casa sana y salva. Y si este episodio les parece interesante, compártanlo con sus amigos y cuéntenos en redes sociales cómo se preparan sus países frente a los desastres naturales. Nos encantará conocer experiencias de América Latina y España para seguir aprendiendo juntos. Por aquí se despide Chandy. Gracias por acompañarnos. Y yo soy Pedro, nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Café y Té para seguir descubriendo las historias que conectan a China con el mundo. Hasta la próxima. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.